Boa tarde. That was all my Portuguese. No, mentira. Pero no voy a poder hablar en portugués, sino en portuñol. Espero dejarme entender. Agradezco mucho la invitación de Rita, de la universidad, de estar acompañándolos esta semana aquí y en el Congreso de la AMNET, el número 20. Aquí está el fundador, el sobreviviente fundador, que es sobre... AMNET tiene un foco especial en vigilancia de enfermedades no transmisibles. Por eso es que le puse el título, ¿por qué necesitamos un lente de equidad? ¿Por qué importa un lente de equidad en la vigilancia de las enfermedades no transmisibles? Yo me atrevería a decir que más que la propia vigilancia es el monitoreo, porque no solo hay que vigilar la magnitud y la distribución del problema de las enfermedades no transmisibles, sino hay que monitorear la acción que sobre ellas se hace para reducir el problema y reducir la distribución injusta de esos riesgos. Y tiene que ver sobre exactamente eso, la distribución de la salud. En este momento es en las Américas. Esta es una primera presentación muy informal. Vamos a ver si podemos conversar un poco sobre eso. Sobre, diríamos que las bases contextuales. ¿Por qué importa hoy más que nunca el tema de la equidad? El foco, el lente, el enfoque de desigualdades sociales en salud, desigualdades sociales en salud. Las demás no nos importan. Hoy por hoy. ¿Y por qué en la región de las Américas? No tengo yo que decir por qué en Brasil. Creo que nosotros somos los que estamos aprendiendo. Nosotros, me refiero a la región de las Américas, estamos aprendiendo mucho de cosas que se están haciendo en Brasil desde hace mucho tiempo. Ustedes están en la vanguardia en ese sentido. Y sin embargo, hay mucho más que por hacer. Y yo quería... Hoy voy a comenzar porque me tienen que tomar el tiempo. Hay una... Si es que nos da el tiempo, porque les digo es informal, y si no, en el Congreso vamos a tocar algunos puntos que puedas saltar. Pero hay una segunda presentación. Esta de aquí es sobre, como les digo, el contexto en las Américas. Hay algunas cosas que son importantes. Y si me dejan resumirlo, esto que voy a presentar pretende, quizás un poco pretencioso decirlo, extraer de ustedes el sentirse ofendidos. Lo que van a ver aquí debe hacerlos sentirse ofendidos, si es que tienen sentido de justicia social. Pero después vamos a avanzar un poquito más. Hay una segunda presentación sobre cuestiones axiológicas, valorativas, conceptos fundamentales para poder entender el tema de las desigualdades. Y esto, ya lo verán en ese momento, me parece que es particularmente importante para quienes trabajan con enfermedades no transmisibles. Lo voy a dejar así medio misterioso ahora, pero van a ver que se va a hacer claro después. Y mañana tenemos otras 2 horitas con el profesor Bernard Choi, y yo en la primera voy a tratar de compartir con ustedes un paso más. Ya no son bases contextuales, ya no son bases conceptuales, la segunda parte de hoy, van a ser bases instrumentales, metodológicas. Bien sencillas en realidad, pero son, como dicen en inglés, el tenet, el fundamento para operacionalizar esta gran palabra que está muy presente, tiene mucha presencia retórica, ¿no? Todo el mundo en los discursos habla y habla de la equidad. Pero, por ejemplo, esa gran agenda de la Sustainable Development Goals, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, son 17, ustedes saben, ¿no? Con 169 metas, con 248 indicadores y con toda una prosa muy bonita. Es lo primero que se pusieron, son las Naciones Unidas, lo que se pusieron de acuerdo, la agenda de las 5 P's, Partnership, Planet, Person, Peace. ¿No? Me olvidé una P más, Planet, las 5 P, las 3 dimensiones, económica, social, ambiental, indisolubles. Es un palabreo infernal. Y nos dicen los países, han firmado la declaración. En esta gran empresa nos comprometemos a no dejar a nadie atrás. Leave no one behind. Guess what? Adivinen qué. No hay un solo indicador de los 248, si sabemos contar, porque hay 5 que están repetidos. 248 indicators.
No hay uno solo, excepto el 10.1.1, que es el mismo de siempre y no sirve para nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Dice Silvio. No hay ninguno que mida desigualdades en salud. ¿Cómo podemos generar accountability, ¿no? La capacidad de rendir cuentas sobre el compromiso de no dejar a nadie atrás si no medimos desigualdades? Y ya van, ¿cuántos? 8 años, 7 años, 8 años. Y faltan 7, ¿no? Y se acaba la agenda. Y seguimos con la retórica empty, vacía. Creo que hay que ser un poco más valientes en eso, ¿no? Y vamos a ver si podemos mañana hablar un poquito sobre lo elemental de la medición, porque hay unas cosas que son fundamentales. Y sin embargo, si nosotros aplicamos eso, yo les prometo, les aseguro, que es posible generar evidencia y conocimientos generalizables sobre la magnitud, la presencia, la profundidad de las desigualdades sociales en salud y el cambio o la ausencia de cambio que sobre ellas produce lo que hacemos o dejamos de hacer. Entonces, mucho palabreo. La primera cosa es, yo quiero traer aquí deben haber conocido, y si no, lean los libros que dejó Paul Farmer, un gringo bueno. Paul Farmer, muy lindo Paul Farmer, amigo del Perú, amigo de Haití, ¿no? Un epidemiologista social que se murió el año pasado, en enero, suddenly, súbitamente, ¿no? Apenas a los 60 años. La idea de que algunas vidas importan menos que otras es el fundamento, la raíz de todo lo que está mal en el mundo. Y eso es verdad. Eso es verdad. En el fondo es eso, ¿no? No tiene ni siquiera que ver con desigualdades, sino con inequidades, con injusticias. Entonces, 3 cosas vamos a tratar de tocar en unos 20 minutos. Sobre la magnitud y la persistencia de las desigualdades sociales en la salud en las Américas. Es lo que digo, es lo chocante. Sobre el origen de esas desigualdades. El origen que tiene la distribución injusta del poder. El poder, la riqueza, los recursos y el prestigio. Eso lo decía Marman, no lo digo yo. Y sobre las raíces históricas y sociales que tienen las inequidades en salud en las Américas, ¿no? La primera cosa que les quiero mostrar es esto, la verdadera y silente epidemia, o pandemia si quieren, mucho antes del COVID, pero mucho antes, ¿no? Somos la región más inequitativa del mundo. Sí, esa es otra frase cliché que se repite y se repite. De hecho, somos la región más inequitativa en términos de distribución del ingreso. Pero no solo medido con el índice de Gini, que es el más famoso o el más conocido, sino con el Palma Ratio. Han oído hablar de la razón de Palma. Palma es un economista chileno que trabaja en Cambridge que descubrió, literalmente descubrió, una singular regularidad en las distribuciones de los ingresos que maximiza la desigualdad en la razón que existe entre el 10% más rico y el 40% más pobre antes de aplicar políticas fiscales de redistribución, que por cierto son una joke, una broma en las Américas. Van a ver un gráfico sobre eso. Si ordenamos a la población, eso lo saben también ustedes, desde el más pobre hasta el más rico en las Américas, siempre trabajando en tanto por uno, no en tanto por ciento, pero podrían multiplicar 0 al 100%, del más pobre al más rico. Regla heurística, como montones de las que está llena la estadística, ¿no? Se ordena desde el más pobre hasta el más rico por ingreso, por wealth, por riqueza o por cualquier otra variable social o proxy de determinante social de salud, y en el eje vertical se acumula el ingreso de toda esta población. En una situación de equidistribución se dibuja una diagonal, donde para cada share o cuota poblacional le corresponde la misma share o cuota de ingreso en este caso. Cuanto más desviada esté la curva de Lorenz, 1912 si no me equivoco, de la diagonal, más alta es la magnitud de la desigualdad del ingreso. En las Américas, antes del COVID, ojo que el Gini, que es el área, un numerito que va entre 0 y 1, cuanto más cerca a 0, más equidad, menos desigualdad, cuanto más cerca a 1, más desigualdad. Ese numerito que resume, que captura en un solo número, ¿no? La magnitud de la desigualdad está comprendido por el área bajo la curva y la diagonal respecto de todo el triángulo, o sea, es 0.47 o 47%, que es una medida poco intuitiva,
pero todo el mundo sabe que un Gini de 0.47 es inaceptablemente alto. Hay otra regla heurística, rule of thumb, como dicen los gringos, heurística, así como el P menor de 0.05. ¿Quién dijo que eso era estadísticamente? Bueno, es heurístico. Así está hecha la estadística. No se ofendan. Que dice que un Gini por encima de 0.20 necesita una acción reguladora. Y por cierto, ya verán que hay un análogo al índice de Gini que tiene que ver ya no con el ingreso, sino con la salud. En la gradiente social, porque esta es una gradiente social, ¿no? Desde el más pobre hasta el más rico. Ese se llama el índice de concentración, mañana lo veremos rapidito. Pero es ahora también, poderoso. Si es ese puede ir de -1 a +1, dependiendo si se concentra desproporcionadamente la desigualdad en los más pobres, en cuyo caso heurísticamente se le llama negativo, o si se concentra más en los ricos, o los que están socialmente más aventajados, en cuyo caso va a positivo. 0.47 es enorme, pero van a ver que eso no es suficiente para describir lo que pasa en las Américas. Esto es lo más interesante. A Branko Milanovic, muchas gracias. ¿Cachaza o no? No, thank you. Yo necesito cachaza con esta audiencia. ¿Cómo está, profesor? Branko Milanovic tuvo una idea de esas que a veces uno empieza a leer y dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Si es tan fácil. Él trabajaba en el Banco Mundial. Branko Milanovic es una de las, posiblemente la autoridad más reconocida, el experto más conocido en distribución del ingreso. Ahora está en la Universidad de Columbia y él dirige el que se llama el estudio de Luxemburgo, que no tiene nada que ver con Luxemburgo, sino así se llama, de distribución del ingreso. A Branko se le ocurrió, estando en el Banco Mundial, juntar todas las encuestas de hogares, de ingreso, de distribución de ingreso, que el Banco Mundial promueve u obliga a todos los países a hacer periódicamente. Y por primera vez juntó, qué sé yo, las muestras, los 10.000 chinos, los 10.000 peruanos, los 10.000 taiwaneses, un montón. Eso está públicamente disponible online. Alrededor de 1988 fue su primera ronda. Después 1993, alrededor del 2000, ya va en la quinta ronda. Y para cada una de ellas ha publicado un libro, por cierto. Y entonces acumuló todo eso. Es como si fuera una encuesta de todos los terrícolas del mundo. Pero es una encuesta que tiene la desventaja de no poder capturar los extremos de la distribución. Nunca captura a los más pobres, ni a los más ricos, por una serie de razones. Pero aún así, ahí está. Y lo juntó todo en una sola gran encuesta y lo ordenó, como hacen todos los economistas. Ordenan del más pobre al que tiene menos ingresos al que tiene más rico. Y eso lo puso en el eje vertical, miren, de 0 a 100% en este caso, en percentiles de distribución mundial del ingreso. Aquí está el 0 del mundo, el más pobre del mundo. Y en ese 100%, el más rico del mundo, es un acumulado. Y contra esa escala global, él comparó la distribución nacional en percentiles. Y ustedes ven este tipo de gráficas, que se llaman las curvas de Milanovic, también más sofisticadamente llamada concepto número 3 de desigualdad. Las curvas de Milanovic. Y esto es realmente indignante, ¿no? Por ejemplo, Canadá, vieron ustedes aquí arriba, los 100 percentiles de la distribución del ingreso a Canadá tiene esta forma. O sea que los ciudadanos canadienses más ricos no tienen nada que envidiarle a los más ricos del mundo. Son los más ricos, miren, están en el percentil 100. Y los ciudadanos canadienses más pobres del mundo no están tan profundamente pobres. Están de hecho en el percentil 57 de pobreza mundial. Aún así, si nosotros somos canadienses viviendo en esta colita, tenemos todo el derecho de reclamar, porque se supone que hay lo que se llama el contrato social, ¿no? Y el gobierno tiene que asegurar las mismas oportunidades para que todos los ciudadanos tengan, miren lo que pasa con Canadá, las mismas condiciones. Si excluimos a ese más o menos 15% más pobre canadiense, el resto de ese país está en el quintil más rico del mundo, 80% para arriba, impresionante. Tienen otro país como la India rural, 850 millones de personas, que ni el 1% más pobre llega a ser más rico que el 1% más pobre canadiense. Y de hecho,
80% de esta población, que es más que toda América Latina, vive en el quintil, 20% más pobre del mundo mundial. Pobres de verdad. Y lo característico, desafortunadamente, aunque no es mala fortuna, ¿no? Nosotros la provocamos, los seres humanos. Esto no es castigo divino ni nada. Pero lo desgraciado en nuestra región es que son solo los países de América Latina los que tienen bajo sus mismos contratos sociales a los más ricos del mundo y los más pobres del mundo. Miren Brasil. Esto es alrededor del 2000, no está acá, en otra gráfica. Alrededor de 2012. Branko Milanovic hizo estas curvas para la OPS que salieron publicadas en ese librito que cada 5 años saca la OPS que se llama Salud en las Américas, del 2017. Y Perú, Venezuela, Argentina, ya hay más curvas, todas son igualitas. Costa Rica muy parecida a la de Argentina, Chile muy parecida a la de Venezuela. De hecho, con justa razón Branko Milanovic, eso después lo veremos, se ha preocupado especialmente el caso de Perú, de Colombia y de Brasil. O debería decir de Brasil, ya vamos a hablar sobre esto, porque ha habido un cambio notorio en esa curva que después se ha desaparecido. Ya se imagina, pero lo vamos a ver más tarde. Como si eso no fuera poco, aquí podemos ilustrar un concepto interesante en vigilancia, un monitoreo que se llama benchmarking. No necesariamente estamos diciendo que nos gustaría ser como el 1% más pobre canadiense, pero si nos anclamos en el 1% más pobre canadiense y trazamos imaginariamente una línea horizontal por ese 1%, vamos a ver que, como si esto no fuese suficiente de indignante, mientras que Argentina tiene 20% de su población viviendo en un más pobre que el 1% canadiense, Brasil tiene casi el 50% de su gente viviendo más pobre que ese benchmark. Entonces es muy fuerte la desigualdad y eso no está presente en prácticamente ningún otro país del mundo, ni siquiera Europa Oriental, Eastern Europe. Eso es Made in Latin America. La curva de Estados Unidos, curiosamente, a ese nivel de desagregación, es como la de Canadá. Pero si Branko Milanovic ha separado los estados demócratas de los estados republicanos, vieran ustedes la diferencia que hay. O el sur del norte, de los estados del sur, de los estados del norte. Es impresionante, ¿no? Esa desigualdad profunda del ingreso tiene... miren esto es lo que les decía, esto salió del PNUD en el año 2021, el informe regional de las Américas. Cada una de estas puntitos son dos, no es uno, son dos. Uno azul y uno rojo, que muestra el Gini, o sea, esa medida de la desigualdad del ingreso. Aquí está la escala del Gini. Y ahí, ¿dónde está acá está. El oscurito es el Gini, o sea, la desigualdad del ingreso antes de la aplicación de los impuestos y la transferencia. Y este es el Gini después de las transferencias. Y apenas se pueden ver esos dos puntos, ¿no? Entonces, estas políticas en Perú, mire, no funciona nada. ¿Cuánto estaba? Estaba en 47 antes. ¿Y cuánto está después? En 47. ¿Para qué sirve la política de redistribución fiscal? En fin, y así sucesivamente, ¿eh? Miren. Bueno, Brasil un poquito se nota acá. Esto es muy reciente. Estados Unidos, Europa, los otros no latinoamericanos. Es decir, es una situación prácticamente crónica sobre la que se hace muy poco, que no influye, no condiciona, determina las desigualdades en salud. Y esa es la moraleja de la historia, ¿no? Las desigualdades sociales son las que le dan forma a las desigualdades en salud. Eso lo descubrió también Michael Marmot, 35 años con sus estudios de Whitehall, para encontrar lo que él llama la gradiente de salud, que la gradiente de salud es una reproducción de la gradiente social. Cuanto más desigual sea la sociedad, con arreglo a alguna variable social, más desigual va a ser más desigual va a ser la distribución de la salud. Un ejemplo es bien triste esto, es de los objetivos de desarrollo del milenio, que ya Naciones Unidas no quiere acordarse. Pero los países suscribieron esos objetivos del 2000 al 2015, no sé por qué, pero
firman todo en el 2000 y las metas las anclan 10 años pasados, ya no se puede hacer nada en el pasado, ¿no? Desde el año 90 que tu mortalidad materna baje 3/4. Si la tenías en 150, que se quede en... No, si la tenías en 200, que se quede en 50. Bien agresivo. 200 en el año 2000. En el 1990, que se cambia al 2015, quede un cuarto. Y 1/3 en la mortalidad infantil, y que la tuberculosis, la incidencia, se cambie de dirección, curve de incidencia, es así de ambiguo. Esas son las 3 metas de salud de los 8 objetivos de desarrollo del milenio. Y miren lo que pasó. Más o menos, en las Américas estaba en 100 la mortalidad materna, se redujo a 50. ¡Wow! La mitad. ¡Ey! Pero la meta era 3/4, o sea, no se cumplió. Pero como bajar a la mitad en 15 años la mortalidad materna es un tremendo esfuerzo, se celebró con muchos aplausos. Y esto estaba en 45, bajó a 15, ¡yeah! Conseguimos la meta de las Américas. Y esto estaba en 56 y bajó a 28. ¡Wow! Perfecto, conseguimos la meta. La celebración fue que, a diferencia de las otras regiones del mundo, la región de las Américas cumplió prácticamente con todos los objetivos de desarrollo del milenio relacionados a salud. Se acabó. ¡Bravo! Pasamos la página, vamos a los objetivos de desarrollo sostenible. No hemos cumplido ni con los 8 y ya queremos 17 nuevos. Ahora miren eso. Esto, lo que les voy a mostrar, están grabando. La OPS no quiso que se publique hasta 2 años después. De la muerte materna, de la muerte en menores de 5 años y de los casos incidentes de tuberculosis. En la gradiente de países constituidos por el índice de desarrollo humano, desde el que tiene menos desarrollo humano, que es una combinación, ¿saben? ¿No? Ingreso, educación, esperanza de vida, al que está con mayor desarrollo sostenible. Cada una de estas 3 gráficas no tienen una, tiene 3 curvas. La de 1990, la del 2000 y la de 2015. ¿Y qué vemos? Vemos una sola curva. ¿Por qué vemos una sola curva? Porque no modificamos nada en 25 años. El 20% de países con menos desarrollo humano sigue concentrando la mitad de las muertes maternas. Y más de 40% de las muertes menores de 5 años y más de la mitad de los casos de tuberculosis. Entonces, si vemos por el lado de la desigualdad, que además, dicho sea de paso, los ODM también decían en la retórica, en el discurso, que era una agenda inconclusa, ¿no? Era un llamado a concluir esa agenda que no habíamos terminado. Estas cosas no podían seguir estando en las Américas ni distribuyéndose desigualmente. Pues no hicimos nada. No hicimos nada. Y ni siquiera, no es por ignorancia, es porque hay poderes que no quieren que cambiemos el status quo. Pero a pesar de esta evidencia, que es ridícula, porque hay por todos lados evidencia de lo que estoy diciendo, los países firman los objetivos de desarrollo sostenible con la misma fachada, ¿no? Solo cambios promediales. Entonces, nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A celebrar promedios o logros promediales sin mirar cómo se distribuye la salud. Y ahí está el kit del asunto, ¿no? Voy a avanzar un poquito más rápido. De hecho, esto ha sido así por los siglos de los siglos. Miren, acá hay un determinante de desigualdades, el famoso ingreso, es un gran determinante. De hecho, hay fuerzas también que están interesadas en hacernos desviar nuestra atención de la profunda desigualdad de ingreso, la desigualdad extrema del ingreso, a otras desigualdades que sí son importantes, pero no son tan determinantes como la de la riqueza y el poder. De hecho, Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, vicepresidente del Banco Mundial, gran crítico de la globalización, dijo que era muy bonito ver a los países juntos de la manito y cual árbol de Navidad, por ese proceso participativo que era bottom-up, de abajo para arriba, cada uno venía y colgaba su adorno en el árbol. Y así teníamos una tremenda agenda con 250 indicadores, 170 metas, y todo el mundo está contento. Cuando si realmente estuviéramos preocupados por la desigualdad intergeneracional, porque de eso se trata el desarrollo sostenible, ¿no? Es cómo conseguimos resolver nuestras necesidades sin comprometer la habilidad de futuras generaciones de resolver sus necesidades. Eso es equidad intergeneracional. Si estamos comprometidos con eso, con la justicia social, deberíamos olvidarnos de ese arbolito de Navidad y tener 9 metas. Las 8 que no cumplimos hasta el 2015 y la olvidada meta
9 de Stiglitz y Doyle, que era la eliminación, no la reducción, no, la eliminación de la desigualdad extrema de ingreso, con una meta clarísima, que es reducir 40% el índice de Palma y poner en cada país una comisión nacional que monitoree esa desigualdad. No le hicieron caso, por supuesto, a Naciones Unidas. Y ahí quedó. Hay un par de artículos muy interesantes de Sakiko Fukuda Par sobre las negociaciones que hay detrás de ese objetivo de desarrollo sostenible número 10, que es de reducir el ingreso. El palabreo existe, el wording está. Es decir, porque sí, la meta 1 es fin a la pobreza. Bueno, si es fin, ya no hay desigualdad. La meta fin al hambre. Ok, si es fin, ya no hay desigualdad. La meta 3 es salud para todos y bienestar para todos, a todas. Ah, sí, si es para todos, tampoco hay desigualdad. Ya. Puro palabreo, puro palabreo. Income es muy importante. Y vamos a ver uno bien sencillito, mortalidad infantil, que es muy sensible, así como tomarse el pulso. En 110 años, miren, esta es la tendencia así, bien ajustadita, bien hechecita, con dólares comparables, internacionales, ajustados, deflatados. El ingreso per cápita en la región de las Américas en 110 años ha subido. Y conforme ha subido, la mortalidad materna ha bajado. Ahí hay una relación. Eso está bien. Pero ahora miren, en la otra escala, una medida de desigualdad. El Gini en el caso del ingreso y el índice de concentración de la desigualdad en el caso de la mortalidad infantil. Y lo que vemos es que prácticamente no han cambiado. De hecho, en la mortalidad infantil se ha incrementado la desigualdad. Esa es la marca histórica de la región de las Américas, de nuestros países y el interior de nuestros países. De hecho, donde pongamos el zoom, ahí encontramos desigualdades. Aquí en Brasil, en el 2015, el Ministerio de Salud, con la OPAS, hizo un atlas de desigualdad impresionante a nivel municipal. 1991, 2000 y 2010 con esos datos. Y ahora se piensa hacer uno nuevo que tienen los nuevos censos, ¿no? Es a nivel ecosocial, como decía Nancy Krieger, o dicen, ¿no? Usas el territorio como unidad de análisis. Pero no es desigualdad territorial, porque se ordenan las unidades de análisis en función a una variable social. Por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional de cada municipio, desde el que está peor al que está mejor. Y sobre esa jerarquía social uno ve cómo se distribuye lo que quieran en salud. En fin, esto que ven, por ejemplo, son las famosas gradientes de Marmot, ¿no? Gradientes de salud. En este caso es raquitismo por categorías de ingreso. Cuanto más rico, menos raquitismo. Eso ya lo sabemos. Caries. Cuanto más rico, menos caries. Y cuanto más rico, mejor rendimiento escolar, nota más alta. Eso lo hizo 50 años que Michael Marmot, Salvador Allende, no como presidente, sino como ministro, en Chile, que es el 11 de septiembre hoy día, ¿no? 50 años de su asesinato. La gradiente esa está por todos lados, solo hay que descubrirla. Y les advierto, en no transmisibles también hay montones. Por ejemplo, estas son de formas de presentar la gradiente. Esta es una forma discreta, en cuartiles en este caso, de exceso de mortalidad por COVID, ¿no? Según una gradiente social. Siempre es eso, una gradiente social, en este caso definida por el índice de desarrollo sostenible, que es una combinación de variable económica, variable ambiental y variable social. Educación, ingreso y cobertura de agua y saneamiento. Cuanto mejor el desarrollo, más baja el exceso de mortalidad. Y esta es otra forma de verlo, con una regresión no lineal, como pueden ver, asintótica, como pueden ver, ponderada, como no pueden ver, porque eso hay que verlo con números, pero es ponderada por el tamaño de cada población, en este caso de cada país. Eso es una forma de presentar la desigualdad. Eso mañana podemos verlo más. Es poderosísima, el Slope Index of Inequality. Profesor Bassanesi. Aquí lo hizo un estudio muy bonito. Y la concentración, el índice es el que les estaba mostrando antes, el índice de concentración. Empoderarse de estas tres cosas, con los datos que tengamos, realmente puede ayudar a cambiar las cosas. Hacer la pelea, ¿no? Esta es otra forma de ver, ¿no? Bueno, con capital social, que es una forma más interesante todavía de ver. Lo pueden leer allí arriba con el profesor Vítora, que hemos hecho ese trabajo.
el capital social es una reserva de recursos sociales y factores contextuales, ¿no?, basadas en reglas de reciprocidad que genera cohesión social, credibilidad en las instituciones y confianza en los demás, ¿no? En general, tiene que ver con la preocupación de uno por los otros. Esa es una característica muy deseable de los colectivos humanos. Miren, cuanto más alta la desigualdad de ingreso, pero déjenme decir un pequeñito paréntesis. El ingreso, o si quieren el capital, que no es solo ingresos, otra cosa, ¿no?, el wealth, la riqueza. La riqueza en general, el ingreso está altamente correlacionada con casi toda otra variable cuantitativa continua social. Años de educación, cobertura de agua y saneamiento, necesidades básicas insatisfechas, lo que sea. Las personas más pobres son usualmente las que tienen menos educación, las que tienen menos agua, menos saneamiento, menos esto, menos, y los que tienen más, tienen más. Hay una autocorrelación, si quieren. Así que el ingreso, dice ingreso, pero en realidad es un poco la forma de la relación entre lo social y la salud. Entonces, cuanto más desigual es esa distribución de lo social, de las oportunidades a vivir una vida digna, gratificante, más bajo es el capital social. Y cuanto más bajo es el capital social, más alta la mortalidad por COVID. Terrible, ¿no? Ya voy a acabar. En fin, siempre se me pasa. Ahora, no todo es malas noticias. Pero las buenas noticias son short-lived. ¿Por qué? Porque es esencial. Gracias. Porque bueno, ¿por qué? Miren esto, compañeros. Acá la población de este país está partida en 10 deciles, valga la redundancia, de ingreso. Desde el decil más pobre, 1, hasta el decil más rico, el 10, que son ricos más ricos del mundo. Y estos son pobres más pobres del mundo. En este primer trienio, 1998-2001, en este país ocurrió lo siguiente, en términos de crecimiento promedio anual del ingreso. ¿Cuánta platita tenemos? ¿No? Crecimiento, porcentaje. Fíjense, color naranja. Todo fue negativo. O sea, todos perdimos ingreso, o perdieron ingreso, pero perdieron más los más pobres. Eso se llama una tendencia regresiva, ¿no?, en economía. En el periodo 2001-2004, el azul oscuro, miren lo que pasó acá. Los que eran más ricos siguieron perdiendo ingresos. Y cuanto más rico eras, más te mordemos. Más perdieron. Y los más pobres tuvieron crecimiento positivo. Cuanto más pobre, más creciste y más creciste. Y el tercer periodo, 2004-2007, todo belleza. Todos crecieron, Celestito, todos. Y crecieron bien. 7, 6, 5, 8, 9, 10%. Pero siempre con un acento progresivo. Más crecen los que más necesitan. Si es que esto es importante para la salud, si esta cuestión realmente es un palabreo más, determina el riesgo de morir o el riesgo de vivir y todo lo demás, esto debería tener un correlato temporal, seguramente con algo de lag time, lo que sea, en la salud. Y un ejemplo de esto es lo que pasó en ese país en el mismo tiempo con la mortalidad de menores de 5 años o infantil. Estaba en 39, 40 en el primer periodo, bajó a 28, bajó a 20, mismo periodo. Y la brecha, que es una medida muy sencilla, absoluta, de restar una simple diferencia aritmética, operación de primaria, de la tasa de mortalidad infantil en el decil, en este caso en el quintil más pobre respecto al quintil más rico, que estaba en más que el promedio, 52 muertes en exceso, menores de 1 año, entre el quintil más pobre y el quintil más rico, debido a la desigualdad profunda social. Eso se redujo, no se eliminó, pero quedó en 22, más de la mitad. O sea que la gradiente de salud, el Slope Index of Inequality, se horizontalizó hacia abajo, como dice Margaret Whitehead, ¿no? Leveling down. Si fuera cobertura, leveling up.
pero aquí es leveling down. Eso es exactamente lo que queremos ver. ¿Saben dónde fue eso? Aquí, en Brasil. Ese fue Lula. Miren. Ese fue Lula. Y todas las circunstancias que alrededor de eso se dieron para que políticamente exista. Mañana o más tarde, no sé. Vamos a ver todos estos dibujitos que en realidad son formas de entender qué relación tiene que haber entre la desigualdad del ingreso y la desigualdad en salud, o entre el ingreso y la salud. ¿Cómo lo entendemos? Son los determinantes sociales, como quieran llamarlos, hay montones. Hasta este muy lindo de una tribu amazónica del Perú. Precioso es. Hay un paper sobre eso muy bonito, basado en el bienestar del otro. Solidaridad, ¿no? Entre los que menos tienen. Eso yo lo voy a pasar. Acá, eso es solamente para que ustedes sepan, si quieren leerse esta publicación del PNUD, es impresionante, porque aquí nos desnudan, vergonzosamente. Estamos atrapados en una trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento. Y tiene que ver con la concentración del poder y con una serie de otros, ese es otra vez, eufemismos. Distortive elements. ¿Saben cómo se llama eso? Corrupción. Y miren, voy a pasar a ver algo. Bueno, eso lo va a pasar rapidito. Pero acá, el porcentaje de nuestro Producto Interno Bruto, que es apropiado por las 50 firmas más poderosas de cada país. En Chile, 70% de toda esa riqueza que le pertenece al país, al pueblo, por esas 50 firmas. Y casi ningún país de los que están acá, hay más en ese informe, se libra. Bueno, eso va a seguir, también es terrible eso, ya lo verán. Esta presentación se las dejo. Pero ¿qué es lo que quería? Eso se llama captura política, ¿no? O el secuestro democrático que produce gobernar para las élites. Nadie quiere hablar de eso, aunque ahora sí está hablando más, ¿no? de secuestro. Pero eso es lo que está pasando en las Américas. Ese trabajo es muy bonito. Hay una encuesta grande de percepción de desigualdad, percepción de corrupción que hay en las Américas. En una palabra, la gente, no importa si seas pobre o seas rica, todos perciben que la desigualdad es nociva. Incluso el quintil más rico. Y no hay diferencia, miren ustedes, entre la percepción objetiva, la percibida misma y la deseada, prácticamente todos. Y otras cosas más que tienen que ver con eso. No es un problema de que no entendamos la realidad. Ese no es el problema. Uy, acá también, miren lo que dicen acá. Esta es una encuesta grande que se ha hecho a nivel de las Américas, ¿no? Porcentaje o cuota de gente, porcentaje, que cree que sus países están gobernados de acuerdo a los intereses de un pequeño grupo, de la élite. Todos por encima de 50, excepto El Salvador, que está salvado con su con su Bukele. Esto lo voy a pasar. Esto es lo que quería que vean. Gradientes en mortalidad menor de 5 años, en mortalidad materna, en cobertura universal de salud a nivel mundial, no es las Américas, a nivel mundial, según grado de corrupción percibida, ¿no? Esta Amnistía Internacional tiene un índice muy robusto de percepción de corrupción. Ese es nuestro problema. Bueno, uno de nuestros grandes problemas, ¿no? Y bueno, este es un comercial que no lo voy a dar. Así que, ya no quiero hablar más, me he pasado del tiempo. Yo quiero que ustedes hablen. Oriel Solar, eso sí debo decirlo. La OPS ahora ha cambiado con Jarbas, nuestro director, Jarbas Barbosa. Él ha creado un departamento, la OPS está dividida en departamentos, que apenas hay 5. Yo estoy en el departamento, suena muy pomposo, Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, la parte más cuantifrénica, si quieren. Pero hay un departamento grandazo, nuevo, que ha creado él, que se llama Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud. En ese departamento se han jalado, la hemos traído a Oriel Solar, que en el mundo de los determinantes sociales es como Neymar, o como Messi, no igual de pomposo, ¿no? Pero Oriel fue la mastermind detrás de la cual
la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS estableció su framework, su marco conceptual. Pero ella nos da un acento especial en no solamente identificar lo que llamamos, ahora está de moda también la palabrita, the most vulnerable, o las poblaciones que viven en situaciones de vulnerabilidad, sino en encontrar las causas de esas desigualdades o de esas injusticias, ¿no? Eso después lo vamos a hablar. Y esta es una iniciativa que ahora nosotros estamos trabajando en colaboración con la oficina de la OMS en Europa, que nos llevan años luz, ¿no? Pero ellos tienen a 51 de sus 53 países, tienen estandarizadas 3 encuestas y han establecido un plan muy interesante, muy completo, muy ambicioso, de tomarle el pulso a los cambios que se producen para mejorar la equidad. En Europa están preocupados por la equidad, y no solo la absoluta, sino la relativa. Tiene que ver esencialmente con 3 grandes componentes. El monitoreo del estado de la salud y sus tendencias en todo lo que se puedan imaginar. Son más de 70 indicadores de transmisibles, violencia, salud mental, no transmisible, todo. Pero que se concentran esencialmente en 3 dimensiones: el well-being, el bienestar, la morbilidad y la mortalidad, y 3 grandes indicadores de impacto. La autopercepción de salud general, la autopercepción de salud mental y el grado de satisfacción con la vida. Miren ese nivel. Y después ellos han identificado 5 condiciones subyacentes para la vida digna. 2 años de trabajo, ¿eh? Con los ministerios, con los centros de investigación. Hay un montón de bibliografía. Eso ni siquiera es la OMS Europa, es una oficina que tienen en Venecia, que es la oficina descentralizada de inversión para la salud. Chris Brown, una británica que trabaja mucho eso. Esas 5 condiciones son las que están acá. Servicios de salud, con todo lo que eso significa. Seguridad de ingreso y protección social. Ellos están hablando de un Basic Universal Income, ¿no? Preservando la dignidad. Condiciones de vida, capital humano y capital social, y condiciones de trabajo y empleo. Ahí está cubierto lo mínimo indispensable. Y también monitorear, tomarle el pulso, obviamente no solo a cómo están las cosas, de mal o de bien, sino cómo cambian con las políticas que se toman o se dejan de tomar en estas 5 grandes condiciones, y además considerando el nivel de inversión, la cobertura y el scaling up, ¿no? O sea, cómo se puede llegar a todo el país. Y además han identificado, ahora también se está poniendo de moda, algo que no son determinantes sociales de la salud, no tiene traducción al español, no sé si la tenga al portugués, creo que no, que le llaman drivers, los Health Equity Drivers, los impulsores, le dicen algunos, de la equidad en salud. Nosotros estamos terminando ahorita un systematic review de eso, a ver qué es lo que se encuentra. Pero miren, en lo que ellos han trabajado, los drivers son esas condiciones cuya presencia a nivel local o a nivel nacional, cuya presencia más hace la diferencia. Es decir, una vez que han implementado políticas proequitativas, ya se ha visto que en algunos lugares no pasa nada. O pasa, como ha pasado acá, y en 2 años desaparece. ¿Cuáles son esas fuerzas motrices que catalizan el cambio? Una reunión para discutir en las Américas del tema de los social drivers, Health Equity Drivers. Para los europeos fueron estas 4, ¿no? El grado de coherencia en las políticas, miren si no, eso es un driver. Cuanto más incoherente sea un paquete de políticas, menos efecto proequitativo va a tener lo que quieran implementar, aunque el corazón se les salga del buen gusto. No basta eso. La participación social, el accountability, la capacidad de rendir cuentas, y eso le da razón a todo el sistema de monitoreo cuantitativo de desigualdades en salud. Y para eso están usando el Slope Index of Inequality y el índice de concentración. O sea, métricas complejas. Complejas es un decir, porque es una por regresión y la otra es muy sencilla por desproporcionalidad. Y el empoderamiento de la comunidad. Y tienen más cosas que no vamos a mencionar, pero la bibliografía se las podemos dejar, está toda disponible. Eso ya lo dejo. Y ya se acabó.
Preguntas, compañero. No.